Hola, hoy vamos a hablar acerca del pensamiento dicotómico de las personas autistas. Ya hemos hablado y lo hemos nombrado en muchos videos porque esto está asociado directamente con la rigidez, que es un problema que yo tengo muy agudizado. ¿Ya? El pensamiento dicotómico eh, quiere decir que nosotros, acuérdense, o vemos negro o vemos blanco, pero no tenemos matices. Y esto ocurre en todo ámbito, también en el conductual. Por ejemplo, no sé, una cosa de repente nos puede hacer una cosa no tan, ¿cómo se llama? Importante, nos puede hacer muy, muy, muy felices, o una cosa un poco mala nos puede echar a perder el día y nos podemos enojar, incluso podemos llegar a un meltdown y enojarnos de una forma absolutamente desproporcionada. Eh, el pensamiento dicotómico es algo que nosotros debemos, cuando nosotros tenemos un diagnóstico, deberíamos empezar a manejarlo y a gestionarlo mejor. De hecho, a mí la experiencia de vida y el diagnóstico me han ayudado muchísimo a gestionar esto, porque cuando uno ya sabe que tiene una forma de ver el mundo distinta y que se trata de esto y de esto otro, o sea, ya aprende a trabajar con eso, ¿no es cierto? Entonces, aprender a tomarse un poquito las cosas con más tranquilidad, pero cuesta. Generalmente esto del pensamiento dicotómico se ve como algo completamente, ¿cómo decir yo?, negativo, porque no vemos matices, porque se relaciona justamente con ataques de ira, con cosas malas. Y no, pues tiene muchísimas cosas positivas también. Y vamos a hablar también de las cosas positivas del pensamiento dicotómico. Por ejemplo, el pensamiento dicotómico nos ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, difíciles, mucho más fácilmente que una persona neurotípica. Porque sí o no, no tenemos tantas alternativas. Las personas neurotípicas son más macro, entonces empiezan a ver detalles por acá, cosas por allá. Y nosotros, a ver, ¿hago esto o no lo hago? Fin. Por ejemplo, a mí me sirvió mucho el pensamiento dicotómico para dejar de fumar. Porque para mí, que yo fumaba mucho, ¿se fuma o no se fuma? Pero se fuma un poquito. Acuérdense que les conté otra vez mis problemas con la comida. O se come o no se come, pero no se come un poquito. También tiene que ver, pero no es lo mismo, pero también estaba bastante relacionado. Eh, Nos puede ayudar, como les decía, a tomar decisiones importantes, sí o no. Entonces, como las alternativas son menos, nos es mucho más fácil tomar una decisión. También el hecho de que tengamos un pensamiento dicotómico nos hace personas mucho más honestas, porque tenemos muy claro nuestros gustos, nuestras cosas, nuestros principios, nuestra escala de valores, tenemos todo muy, muy, muy claro. Entonces, eso hace que seamos personas muy honestas, coherentes, de pensamiento, de palabra, de todo, porque actuamos según lo que sentimos y sentimos según lo que actuamos. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está malo esto? Por ejemplo, el estallar terriblemente por una cosa que puede ser no grave, es malo. Entonces ahí eh, es importante trabajar el pensamiento dicotómico. Por ejemplo, si una persona, cuando yo no tenía mi diagnóstico de autismo, yo era así nomás. No tenía para qué cambiar porque yo era así. No había ninguna razón. O sea, ahora también soy así.
pero también entiendo por qué soy así. Entiendo también que tengo un pensamiento dicotómico, que no veo grises. Entonces también tengo que respetar un poquito a la persona neurotípica que sí ve grises, ¿ya? Que sí ve más alternativas, que para ellos las cosas no son negro y o blanco, sino que también tienen colores distintos. Entonces nosotros, al saber que tenemos un diagnóstico de TEA, al saber que somos bien jodidos en realidad, bien complicados, porque el pensamiento dicotómico es complicado, o sea, o sí o no, o eres mi amiga o no eres mi amiga, o esto que el otro. Al saber que tenemos esto, como les decía, lo podemos trabajar, lo podemos ir viendo, nos podemos ir, porque nosotros no somos tontos, y eso tenemos que tenerlo claro. Por mucho que tengamos un pensamiento dicotómico, podemos también empezar a pensar un poquito más y decir, a lo mejor esto no es tan grave. Por mucho que yo lo encuentre muy grave, a lo mejor lo estoy viendo con mi pensamiento dicotómico y a lo mejor en la realidad no es tan grave. Aunque yo sé que mi realidad también es real, pero poniéndome un poco en el lugar de los otros. Porque no todas las personas tienen pensamiento dicotómico. Los neurotípicos tienen pensamiento, como les decía yo, mucho más amplio. Entonces, si yo insisto en mi pensamiento dicotómico, así no, es que tiene que ser negro porque si no es blanco, voy a tener problemas sociales, que es lo que justamente no queremos. Vamos a tener más problemas con las otras personas. Entonces, tenemos que tener una tendencia a regularizarnos más en ese sentido. Sobre todo los que tenemos más problemas con la rigidez. Porque, no sé, pues una persona me hizo algo muy chiquitito y yo me enojo terriblemente y bah, eso no está bien. Eso no está bien. Claro que después, por ejemplo, de pensarlo puede ocurrir que uno diga, bueno, a lo mejor no es tan terrible, o también uno diga, no, no me conviene esta amistad porque su forma de ser a mí realmente me complica mucho porque no es clara. Y yo necesito que me digan las cosas con claridad y a ella o a él le molesta que yo sea tan así. Entonces, uno puede tomar decisiones también, pero en base a haber ya pasado por un pensamiento y procesarlo. Comparar con otras cosas, con otras situaciones. Como le decía yo, somos inteligentes. Podemos ir trabajando este tema. Pero para eso primero tenemos que tener un diagnóstico y tenemos que saber por qué somos así. Porque como les decía yo, si no hay un diagnóstico, si lo que me pasa a mí no sé lo que es, yo pienso simplemente que la vida es así. Y no me doy cuenta que soy una persona neurodivergente y que veo las cosas desde otro punto de vista. Entonces, produzco problemas y me hago problemas a mí misma. Claro que también las personas que no son autistas, las personas neurotípicas, también deben ayudarnos, darnos certeza. Eh, Eso de que nos dejen en el aire con alguna cosa, a nosotros nos pone muy, muy nerviosos. Nos gusta que nos dejan claro lo que va a pasar, lo que va a ser. También necesitamos que nos ayuden, ojalá nos pudiéramos ayudar todos los unos a los otros. Porque aunque nosotros sepamos que tenemos un pensamiento dicotómico, tenemos un pensamiento dicotómico y eso no se puede negar. Y así como nosotros podemos ir trabajando ese pensamiento dicotómico, ir pensando, ir viendo, también los neurotípicos les toca su parte de ayudarnos también a nosotros a, a comprendernos. Porque estamos como cansados también de escuchar, oye, estás exagerando, no seas tan cerrado. Nos critican mucho por lo mismo.
Y no es que nosotros queramos ser cerrados, no es que nosotros estemos exagerando, no. Nosotros simplemente tenemos un pensamiento dicotómico. Eso es más o menos lo que les quería contar en este video, porque ya hemos hablado bastante de la rigidez, ya sabemos que es un criterio por el cual se diagnostica el autismo y es un criterio importante. Así que eso sería por ahora y nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse para subir más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.